Antes de comenzar con el video, les comento que hay un video especial por los 50.000 suscriptores donde tenemos un regalo para ustedes. Y el link les dejo en la descripción del video. Por cierto, sé que están felices porque Vuelve mi vida es un chiste. Obviamente porque les gusta el contenido, no porque al final aparezca un boxer, ¿verdad? Sí, señores, hoy hablaremos sobre las únicas y diferentes. Y si es que no estás en conocimiento de esto, te estarás preguntando, ¿qué mierda me estás diciendo, César? Y qué mejor manera de describirles con algo que me pasó el otro día. Resulta ser que estaba en la tienda de un shopping y de repente varias personas se acercan a pedirme fotos y saludos. Y entre las últimas personas se me acercó un muchacho que trabaja en la tienda y me preguntó si se podía sacar foto conmigo, a lo que obviamente le respondí que sí. Y mientras nos estábamos sacando la foto, me dice lo siguiente: sí, yo no sé quién sos, pero igual nomás quiero la foto. Y sí, lo más probable es que luego de eso el muchacho haya alzado la foto a su Instagram o a Facebook. Y esto es a lo que me refería. Los únicos y diferentes son personas que intentan verse cool por cosas que no conocen o por cosas que no son. Así que hoy vamos a ver algunos ejemplos claves. Lo más típico en esta gente es que se sientan incomprendidos por la sociedad y supuestamente son bipolares. Pero obviamente todo lo hacen con el fin de llamar la atención. ¿En serio hay gente que hace estas imágenes? Y lo peor de todo es que hay señoritas que se toman en serio esto y terminan siendo así en sus relaciones. Pero lo que más me causa gracia es cuando se sienten rebeldes, que viven en un sistema retrógrado y capitalista y que supuestamente viven oprimidos. Y no, estas personas no pagan alquiler, no pagan cuentas, no pagan impuestos, hacen algo aún más complicado en la sociedad. Comparten memes de Miltoner. ¡Core! Otra cosa típica de únicos y diferentes son los supuestos suicidas. No somos suicidas, somos ángeles que quieren volver a casa. Disculpame, hermano, pero sos un simple emo pasado de moda que quiere llamar la atención. Y otra forma de llamar la atención es cuando comparten imágenes así. ¡Oh! Voy a compartir esta imagen para parecer extraño y para ser cool frente a mis amigos. Pero créeme que si en realidad sos un psicópata o estás loco, vas a estar en un loquero y no creo que te agrade mucho esa idea. Otra costumbre de los únicos y detergentes es hacerse tatuajes por moda. Pero olvídense de los buenos tatuajes. Son tatuajes de tribales y signos de infinito. Pero ojo, según ellos son originales. Nunca nadie jamás se hizo esos tatuajes. Y algo mucho más común es que se crean lectores y lectoras. Y según yo, esta es la moda más salvable de todas. El punto es que leen por moda, pero solamente libros reconocidos. Y por conocer algunas obras de Paulo Coelho se creen dioses de la literatura. Y la cosa no termina ahí. Chicas gamers. Hombre, si tu novia te sorprende con algo como esto, no la dejes ir jamás. Y si llegas a preguntarles qué juegos conocen, obviamente que te van a contestar con una cantidad de juegos. Como por ejemplo, FIFA y FIFA. Y algo que lastimosamente también se hizo popular entre ellos es ser amantes de los gatos. O sea, se fotografían todo el santo día así. Duermen con sus gatos, comen con sus gatos, hablan con sus gatos, pero todo eso a la hora de sacarse fotos. Ya que a la hora de bañarlos, asearlos o comprarles comida, recurren a lo siguiente: ¡mamá! Y personalmente lo que más me duele es cuando los únicos y diferentes se creen fotógrafos. No sos un fotógrafo cool por sacar una foto de tu café y tu libro encima de la mesa. Mucho menos por fotografiar el cielo y tu comida del mediodía. No, amigos, eso no los hace profesional. Está a punto de morir las baterías de mis luces, así que vamos a apurarnos. Pero en fin, dejando de lado a la gente que sí tiene estilo, hay cosas que los únicos y detergentes volvieron demasiado común, arruinando así la originalidad. Y algunas de estas cosas son pintarse el color de cabello diferente cada semana, tener el pelo corto, usar chokers y medias finas. Pero ¿por qué les digo que arruinaron? Porque en lo personal, estas cosas que mencioné me parecen sexy en una persona, pero lastimosamente estas modas raras hicieron que usar esos detalles te hagan ver como única y diferente. Para no perder la costumbre. Y otras cosas que no pueden no ser mencionadas son las supuestas tendencias lésbicas y lo peor de todo, usar remeras de bandas que no conocen. Por ejemplo, usar remeras de Nirvana y postear de que estás ansiosa a que Nirvana saque un nuevo álbum. Sinceramente eso te deja como poser. Por cierto, si quieren que haga un video sobre los posers, dale like al video. Y algo que no podemos dejar pasar son los futbolistas únicos y diferentes. Correr detrás de un balón es correr detrás de un sueño. Prefiero correr detrás de un balón a ir detrás de una mujer.
Yo ya no quiero opinar. En fin, para ir terminando, les voy a dar un consejo muy importante a los únicos y diferentes. Nunca se pongan de novio con una chica del signo Tauro, porque según Miltoner, las de Tauro son chaparritas. Y nadie quiere hacer enojar a las chaparritas por el bien de los hombres. En fin, comenten acá abajo más características de las únicas y diferentes y voy a estar respondiéndoles. Ah, y obviamente no se olviden de mirar el video especial por los 50.000 suscriptores que está en la descripción del video. Por cierto, para los que quieran seguirme en Instagram, mi cuenta es @CésarDXGS. Nada, César, lo que es del César.